Entonces vamos a volver a la guía 3. Y es una guía de 11 ejercicios. El ejercicio 3 lo hicimos con bastante detalle la clase pasada. Y en esta clase la idea es ir un poquito sobre los problemas que quedaron pendientes. Por supuesto no todos y no en detalle, pero creo que con lo que vamos a discutir es suficiente para que puedan abordar todos sin mayor inconveniente. Problema 1, 2 y 4 tienen algo en común y tiene que ver con lo que estuvo contando Ricardo hoy y la clase pasada sobre cambio de variables. Es un problema que en principio el problema 1 se podría discutir sin hablar de esto primero, pero déjenme hacer un mínimo, pero muy mínimo repaso de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio de variables en una dimensión, porque hoy justamente en la teórica lo que hicieron fue cambio de variables en 2 dimensiones, que de hecho eso es la guía 4, y el problema de suma y resta que hizo hoy Ricardo es un problema de la guía, como siempre en esta materia la teórica y la práctica se entrelazan, como vienen viendo. Esa teórica tómenla como parte de la práctica, en el sentido de que ahí están aprendiendo a resolver un problema que es de suma importancia, que es cómo hacer el cambio de variables en una función continua multivariada. Bien, entonces, decía que quería comentar algo para que el 1, 2 y 4 tengan las herramientas para abordarlos, si quieren un poco más formalmente, pero insisto, es un problema que uno podría hacer el 1 conociendo solo la distribución gaussiana y sin más que eso. No haría falta formalizar demasiado si uno quiere hacer ese problema. Sin embargo, teniendo la ventaja de que ya vieron el formalismo de eso, déjenme decir lo siguiente. Estamos entonces en la guía 3, y por ahora es la guía 3, porque esto vale para el problema, puede servir para el 1, para el 2, para el 4 seguro, y más. Lo que quería decir es que hoy vieron con Ricardo la forma general en que una función se puede mapear en otra a través de un cambio de variables. El caso particular de eso, si uno quiere, es en una dimensión. Si uno tiene que un intervalo y en x más delta x hay realizaciones de una variable aleatoria y yo esas realizaciones las quiero mapear en otro intervalo que no tiene por qué tener la misma longitud, bueno, diferencial y en principio sería una diferencial x, así que olvídense lo que dije de la longitud. Uno puede ir de este intervalo al otro aplicando una función a las x, ¿no? Entonces, existe una función y de x tal que mapeo esto acá. Pero si lo que yo tengo acá es una función de distribución, o sea, esta variable aleatoria x es una variable aleatoria que aparece con cierta frecuencia, en el caso experimental, que está bien descrita por su función de distribución, o por su función de densidad de probabilidad, así que de la f chiquita. Si uno tiene esa situación y hace un histograma, o en el caso más general, estoy entre dos puntos, tengo una f chiquita, y cuando muevo todas estas a otro lugar, aplicando alguna función, en principio general, tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas, ¿no? Como ser inyectiva, y para lo que vamos a hacer después tiene que tener inversa, pero por ahora déjenme tratarlo de esta manera, y uno lo mueve a otro intervalo. Esta función que está acá claramente no tiene por qué ser la misma que esta, déjense ser más explícito en eso, y ya lo vieron, ¿sí? Porque no tiene por qué ser. Y entonces esto da una g de i, si esto es i, que sería la función distribución de la variable aleatoria que resulta de haberle aplicado la función i de x a la variable aleatoria x. Yo tengo una variable aleatoria x, una variable aleatoria y. Si le aplico una función a la variable aleatoria x para obtener y, la función distribución o la función densidad de probabilidad que describe el comportamiento de esta variable, claramente cambia. Y cómo cambia es en principio no trivial. Con no trivial quiero decir que no es cierto que si esta es uniforme, entonces la otra es cuadrática, o que si esta es x, la otra es x cuadrado. Voy a dar ejemplos concretos de cosas que se pueden malinterpretar. Lo que quiero decir es esto. Lo que tiene que pasar en este paralelismo es que
la densidad de probabilidad de este lado, en este intervalo, se mapee bien del otro, ¿no? O sea, lo que estoy escribiendo no es más que un caso particular de la forma general que obtuvieron con Ricardo Díaz en la teórica, donde esta f de x dependía de x y de y, y esta dependía de u y de b, y entonces a lo que llegaban era que esta g de y es esta f de x, y si uno hace esa magia oscura que nos gusta hacer en física, esto queda así. Donde este que está acá las viene a jugar de jacobiano, ¿sí? O sea, esto que está acá no es más que un caso particular de la forma general que hoy obtuvo Ricardo en la teórica. Yo solo quiero motivar esta idea para enfatizar algo que dije recién, pero que creo que hasta ahora no es claro. Y es lo siguiente. Supongamos que la f de x es la función x, y que la y de x es x cuadrado. Entonces, tengo una función de distribución que es x, lo que sea que eso signifique, no importa. Le aplico una función a la variable aleatoria que tiene esa distribución y obtengo otra. Bueno, aplicarle una función x cuadrado, por ejemplo, a la variable aleatoria x, no significa que si esta es x, esta va a ser x cuadrado. Lo que estoy diciendo yo sé que no es evidente ahora, y si a alguno le parece evidente, es muy probable que no esté entendiendo lo que quiero decir. Eso va a pasar mucho en la materia. Hay veces que uno escucha y dice, bueno, sí, obvio. Bueno, si esto que estoy diciendo me parece obvio, no se está entendiendo. Porque es muy común pensar que si yo tengo una distribución de una variable aleatoria y le aplico una función a esa variable aleatoria, entonces la distribución de la variable aleatoria que resulta es como la composición, ¿no? O sea, tengo x, le aplico x cuadrado y bueno, la que queda tendrá forma x cuadrado. Bueno, no. De hecho, en ese caso da 1 sobre 2 veces la raíz de x. Nada que ver. Vamos a hacer casos concretos de esto donde esta idea que quiero introducir acá, y es solo para molestar que lo digo ahora porque entiendo que con esto que estoy diciendo no alcanza, pero voy a ir construyendo, vamos a ir construyendo, ya está pasando, como dice la Tana Ferro, ya está pasando que ustedes van construyendo esta idea porque en la teórica se viene discutiendo bastante, ¿no? Entonces, con esto, me quedo con esto, uno puede entender qué le tiene que pasar a una distribución cuando le aplico a la variable aleatoria alguna función. Y eso es lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, en el problema 4, que es básicamente lo mismo que el 1. Así que hago eso para mostrar qué pasa y lo usamos, ¿sí? Entonces, ahora sí, borro acá y voy a hacer problema 4, es un caso muy simple de esta situación. Problema 4 dice, problema 4, ¿sí? Dice, si X tiene distribución normal estándar, problema 4, dice, X tiene distribución normal estándar. Con normal estándar se refiere a que el mu vale 0 y el sigma vale 1. A veces también aparece como normal canónica, ¿sí? ¿Qué distribución tiene? Es la primera pregunta. La variable aleatoria y que se construye haciéndole esto. Entonces tengo una variable aleatoria x que tiene distribución normal estándar. Normal estándar, como dije, es una gaussiana que tiene el mu, o sea, la esperanza de esa gaussiana, está en 0 y el sigma está en 1. O sea, esto es menos 1 y esto es 1. En el sentido de que, si esta variable aleatoria tiene esta distribución, yo tomo 1000 realizaciones, hago un histograma y luce más o menos así. Bien, ¿qué pasa si en lugar de agarrar las 1000 realizaciones y hacer un histograma, antes de hacer el histograma, la multiplico por una constante A y le sumo una constante B? ¿Cómo se modifica esta distribución? Esa sería la pregunta. Bueno, no sé si es evidente qué pasa o no, pero tiene mucho que ver con lo que dije recién, porque esta es una función de x. Esta sería la g, la y de x que usé antes, ¿no? Esta es una y de x, claramente. Entonces, yo estoy yendo de una f de x que tiene distribución normal 0, 1, a una g de y que tiene otra distribución, no sé cuál,
pero sé que para ir de esta x hasta ahí, uso una función y de x, que es a por x más b. Es eso. Bien, entonces puedo usar lo de recién, ¿sí? Y lo de recién me decía que, recuerden que era poner esto acá y hacer el jacobiano, que la g de i, que sería la distribución que queda, porque esta, recuerden, es la f de la x. La g, la que resulta de, antes de hacer el histograma, multiplicar a cada uno por a y sumarle b, la g de i, yo espero que se construya a partir de esta, con esto que llamé jacobiano, por generalizarlo en realidad, que viene de hacer la derivada de y respecto de x. ¿Pero cuánto es la derivada de y respecto de x? Bueno, es solo a, ¿no? En este caso, lo que va acá, ese que llamé jacobiano. O sea, esto es a. Pero esto es una función de y, con lo cual acá donde dice x, quiero que aparezca y. Así que no solo hay que calcular esto, sino que además hay que sacar x de acá. X en función de y. Que es simplemente decir que x es y menos b sobre a. ¿No? De pgx. Con lo Perdón, cual, es de x sobre dy, ¿no? En vez de y sobre x. sí, gracias. Gracias. Es cierto, este pasó por acá. Así que no es a, sino 1 sobre, ¿no? O sea, es más fácil verlo acá. Esto es x de y, con lo cual de x de y es 1. ¿Está bien? Ah, ok, sí, está bien. Esto es 1 sobre a, lo que dije antes. ¿Sí? Porque el b es una constante. Bien, entonces, ¿qué es lo que queda? Queda que la función distribución de la variable aleatoria modificada a través de este cambio de variables es la f, pero en donde dice x quiero poner y menos b sobre a. Así que esto es la función distribución que yo tenía antes. Importante esto, ¿no? Esta f me dice cuál es la distribución cuál es la función de distribución, o mejor dicho, la función de densidad de probabilidad que está en juego acá, la variable x grande. El argumento puede ser cualquier cosa, pero lo que va a significar es que esa cualquier cosa que esté en el argumento va a tener que entrar en la gaussiana que corresponde a la f chiquita, que es la normal 0,1. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? La f es la que manda acá y la que dice cuál es la función de distribución. Esto es solo su argumento. Cambiar el argumento no cambia la función de distribución, salvo que la evalúa, en este caso no en x, sino en y menos b sobre a. O sea que esto va a ser la f, que ya la podría llamar de y, pero déjenme seguir haciendo esto, y donde dice x voy a poner y menos b sobre a. Y este es 1 sobre a. Entonces, veamos, para darle más forma, qué pinta tiene esto. Voy a borrar desde acá. Recuerden que el cambio de variables que estamos usando es este, lo voy a escribir acá. Lo que estoy haciendo es, estoy construyendo una nueva variable aleatoria a partir de la que tengo, multiplicando por una constante y sumándole otra. Entonces, estoy acá, esto no lo borro, pero sí voy a escribir ahora qué forma tiene eso. Yo podría haber escrito antes, no lo hice, la forma funcional. La dibujé, pero no dije qué forma funcional tenía, ¿no? La f de x esa que está ahí, pero si es normal 0,1, lo que nos están diciendo es que esa f de x es 1 sobre la raíz de 2pi. Acá tendría que ir un sigma, pero sigma vale 1, así que no lo pongo. Por e a la, y acá tiene que ir un x menos mu, pero como mu vale 0 tampoco, sobre 2, y esto va al cuadrado y esto también. O sea, esta es la gaussiana, solo que mu vale 0, perdón, sigma vale 1, tampoco necesito ponerlo acá, por la misma razón que no lo puse acá. Así que esto es, lo voy a escribir más fácil, e a la menos x cuadrado sobre 2. Solo porque es la 0,1, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando le meto esto adentro? Entonces, esa, que ahora es función de y, lo voy a escribir explícitamente así, y menos b sobre a, y además, perdón, estoy reescribiendo esto, pero voy a escribir directamente esta, la g de y dado y. ¿Qué es? Es, este 1 sobre a lo puedo poner adelante, es lo mismo. Esta a es esta a,
Me falta escribir esta función, pero evaluada en esto. De esta raíz de 2pi va a aparecer acá. Y me queda la exponencial, pero evaluada en i menos b sobre a. Entonces queda menos. Donde dice x pongo i menos b sobre a. Y el 1/2 que ya estaba. Entonces, ¿qué pasó? Hacer este cambio de variables, tomar una variable aleatoria con distribución uniforme 0, uniforme no, gaussiana, normal, estándar o canónica entre 0 y 1, multiplicarla por una constante arbitraria A y sumarlo en B, lo que hizo fue correr en B el boom, eso es recontra esperado, ¿no? Pero bueno, alguien quizás esperaba que estuviera restando acá para que esto pase, y no es el caso. Y dividir por A este argumento y aparece el A acá. El hecho de que aparezca A y acá garantiza que esta función de distribución siga bien normalizada. Esta es la gaussiana general, donde este A no es más ni menos que sigma, justamente. Así que lo que tenemos es una normal, pero no la 0,1, sino que ahora tenemos la normal que está centrada en B y tiene ancho sigma. Sigma igual a A. Entonces, ¿cuál fue el resultado de hacer este cambio de variables? Es que pasamos de la normal 0,1 a otra que, dependiendo cuánto valga A y cuánto vale B, va a estar centrada en B y el sigma va a ser A, o sea que va a ir hasta B más A y B menos A el 68% de las veces. Es este área acá. Este 68 viene de integrar, ¿no? Esta distribución entre menos B sobre A y más B sobre A, que como ya discutieron con Ricardo, es lo que corresponde a un desvío estándar. Esta A de acá está ocupando el lugar de el parámetro sigma de la gaussiana, que no es más que su distribución, su desvío estándar, que al cuadrado su varianza. Entonces, lo único que mostré es que este cambio de variable nos permite ir de una 0,1 a una que tenga la esperanza y la varianza que nosotros queramos. ¿Sí? O sea que ese es el problema 4, porque de hecho la parte B pregunta, bueno, y si tenés una 0,1, si Python no tuviera la opción de decirle la esperanza y la varianza a la función random.norm y quisieras vos hacerlo y solo te da la 0,1. Bueno, es muy fácil, aunque no lo haga el lenguaje, agarro la 0,1, la multiplico por el sigma que quiero que tenga y le sumo la esperanza que quiero que tenga. Y listo. Entonces, acá no es tan evidente lo que yo trataba de enfatizar antes de por qué no vale pensar que lo que le hago a la variable aleatoria, en realidad se lo tengo que hacer a su función distribución para tener la función distribución de la variable aleatoria que resulta. Digo eso de vuelta. Lo que le hago a la variable aleatoria, que es esto, no es lo que le tengo que hacer a su función distribución para obtener la función distribución de la variable aleatoria que resulta. Es otra cosa. En particular acá, para correr su esperanza del 0 a B, le tuve que sumar B, pero después de multiplicarlo por aquello que ahora va a ser su sigma. Así que no es tan evidente acá, pero ya está pasando que no es agarrar esta función, sumarle B y multiplicar por A, o no sé, lo que uno podría haber pensado. Bien, entonces este es el problema 4, y como decía, también hace el problema 1, que no lo voy a hacer porque en serio es lo mismo, pero el problema 1 es una situación más realista, que lo que dice es, bueno, supongamos ahora que esto que está acá representa la altura de las personas. Entonces, y supongamos que cuando digo la altura de las personas, tengo cuánto vale B y cuánto vale sigma, que acá son datos, dice 175. Estoy ahora, ejemplo concreto de esto, problema 1. Esto vale 175 centímetros y A vale 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, lo escribo acá en el costadito. En la guía 3, problema 1, es un caso particular de esto, donde B, que no es más que mu, ¿no? Es 175 centímetros y A es 8. Y la pregunta es una pregunta válida, ¿no? Que dice, bueno, si los colectivos tienen un techo que está en 1,95, ¿cuál es la probabilidad de que, o sea, qué fracción de la población en una población donde la altura media es 175, lo voy a escribir mejor, 175 es la altura promedio, con un desvío de 8. Bueno, si los colectivos de esa ciudad tienen el techo a 195, ¿sí? Vamos a llamarlo así, X max.
en 195. ¿Qué fracción de la población va a tener que agacharse para viajar ese colectivo, si no se puede sentar? Bueno, está claro que son todos los que miden más de 195 o más, porque esos tocan el techo o, bueno, se tienen que agachar para viajar. Si yo tengo la distribución, entonces es simplemente preguntarse qué fracción cae de ahí para allá, ¿no? Sería esta colita de acá. Entonces, en términos computacionales, es preguntarse cuánto da la integral de la gaussiana, esta que está acá, con este A y con este B, desde 195 hasta infinito. Donde infinito es ridículo, ¿no? Nadie mide más de 3 metros por ser totalmente absurdo, pero digo, la gaussiana tampoco va a dar nada. Está claro que una distribución gaussiana no es una distribución perfecta a la altura de las personas, porque puede ir a valores negativos. Pero bueno, está bastante bien representada la variabilidad en la altura por una distribución normal. Por eso estamos usando eso. Entonces la respuesta a la pregunta 1 sería integral de acá para allá. Una cosa que sí les propongo hacer es fijarse cómo se escribe este pedacito de acá en términos de la acumulada. Recuerden que la integral, sobre todo el espacio, es 1. Entonces la acumulada, que ya la venimos charlando hace bastante, pero no formalmente usándola, sería integral de menos infinito hasta el valor que le pido. Entonces, si quiero lo que está allá, está claro cómo se calcula, ¿no? Listo, entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero con esto el problema 4 está hecho y el problema 1 es también, porque es básicamente evaluar esta función en estos parámetros e integrar de acá para arriba. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta, Darío, Sí. no sé si tiene sentido, pero yo, o sea, se me ocurre acá, esto me lleva a pensar un poco en Fourier. No sé si es complicarla además o si está muy tirado de los pelos. O porque se da solamente porque es una gaussiana y la transformada es otra gaussiana. Pero ¿cómo te ayuda Fourier acá? Y porque, o sea, si yo le aplico Fourier a una función que es ax más b, me daba ya que era que Entendí. multiplica el argumento por a, te sale un e a la a menos b sobre a, ¿Quién habla? y, Pues la voz me resulta conocida, y pero no sé quién. normalizás con uno sobre a. Francisco, Francisco. no sé, hicimos la U4. El hago cuánto te va. Ahí va. Sí, lo que decís es completamente válido y lo que estás enunciando es una propiedad de la función característica. Recuerdan, ¿no?, que la función característica es la transformada de Fourier de la función de distribución. La función característica, entre sus propiedades, tiene la que vos acabas de enunciar. ¿Qué pasa si a una variable aleatoria la multiplico por un número y le sumo otro? ¿Cómo cambia su función característica? Bueno, sí, efectivamente, si te hubieses en lugar de la función de distribución la transformada de Fourier de la función de distribución, es decir, su función característica, y quisieras hacer un cambio de variables, digamos, en el espacio de Hilbert es mucho más fácil hacer esto porque las propiedades de la función característica, o sea, de la transformada de Fourier de esto, te facilita mucho multiplicar por una constante o sumar por una constante. Y de hecho, vamos a ver hoy, les voy a hacer un comentario sobre eso al final de la clase. Así que sí, completamente válido y tiene nombre, se llama función característica y se usa para resolver situaciones como esta o más complicadas. Como por ejemplo, si tenés la suma de un montón de gaussianas y vos querés saber qué distribución tiene la suma. Hacés la transformada de Fourier y el producto de las transformadas de Fourier es la función es la característica de la suma de las variables de Fourier. Lo digo después, así no confundo ahora. Pero sí, completamente lo que decís existe y se llama así. Bien. Darío, perdón, tengo una pregunta. Dale. Sí. Por el cambio de variables que tenemos acá, que es en particular lineal, Claro. si me olvido de B, lo que puedo ver es que, lo que se me ocurre es que cambiar la pendiente, en este caso A, lo único que cambió fue la desviación estándar. O sea, si yo no le hubiese puesto ese offset de B, solamente hubiera cambiado la desviación estándar. Totalmente. ¿Eso vale, digo, para todas las distribuciones o es algo particular de la normal? Que si yo hago un cambio de variable lineal, me va a cambiar, o sea, el parámetro de la pendiente me va a cambiar la desviación estándar. Es una buena pregunta. Déjame pensar en un caso más general. Si... No, igual si se va de tema, olvídate, pero me surgió la duda. No se va, puede ser que se vaya de tiempo que yo te encuentre un caso que pruebe con todo lo que decís. Pero déjame pensar un segundo más. Porque ¿qué pasó acá? Multiplicar por A
para nosotros, ya sé cuál es la respuesta a tu pregunta. Y me das pie para hacer algo que igual quería hacer, así que no te sientas culpable, que voy a hacer algo que igual quería hacer, y me hubiese olvidado si no me lo preguntaba. Y creo que ahí va a quedar incluida la respuesta a tu pregunta. Mira. Bueno, comentario, para mí tiene sentido porque la pendiente como que te da la dilación de X, entonces, y bueno, la dilación tiene que ver con eso, con qué tan ancho es. Entonces, le cambias la dilación y lo ensanchás o lo cosas. Eso seguro, eso ya te lo firmo. Lo que no es tan evidente firmar es que esa dilación es exactamente lo que sigue siendo el desvío estándar en esa nueva distribución. Ah, claro, claro. ¿No? Porque la pregunta Sí, sí. fue si el desvío estándar cambia así. Si vos me decís, ¿es verdad que siempre multiplicar esto por una constante va a hacer que la varianza aumente? Ya, te firmo sí. Ahora, si lo que pregunta él entiendo que es más específica y es, ¿hacer esto siempre va a significar que el sigma aumente en esa cantidad? Bueno, eso es más difícil de contestar y quiero hacer una cuentita que ayuda a echar un poco de luz sobre esa pregunta. Que igual la iba a De hacer, acuerdo. no me estoy desviando. O sea, Bien, entonces, perdón, para ver si entiendo la pregunta, la pregunta apunta a si vale en otras distribuciones. podría decirse que es eso. Obviamente la respuesta, o sea, no es ni una cosa ni la otra, porque la respuesta a tu pregunta, a esta forma en la que vos anunciaste es no. Déjenme avanzar con esto y voy a volver con la pregunta la voy a volver a hacer, por si no quedó claro. Pero déjame avanzar porque nos está faltando una herramienta que nos permite discutir eso mucho más fácil. Que es la siguiente. Esto que acabo de hacer, uno lo puede hacer de forma bien general y tener una expresión bien general que nos diga cómo se resuelve el problema genérico, donde tengo una f de x, y yo sé que se tiene que cumplir esta condición, y entonces lo que yo puedo hacer es preguntarme, ok, si en lugar de trabajar con esta f, trabajo con la integral, porque esto también tiene que valer así, ¿no? Entonces, si yo voy hasta algún valor, desde el mínimo hasta un x arbitrario, acá tengo que ir desde el i mínimo, que no es más que i aplicado a x mínimo, ¿no? Hasta un i máximo. Pero esta integral, ¿se acuerdan que es la f grande, no? El f grande de x evaluada en x. Y esto es la probabilidad de que la variable aleatoria de x sea menor o igual, voy a escribir, como lo escribimos siempre, no es así, ¿no? Lo escribimos, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que esto. ¿Se entiende esto de la x grande y la x chiquita? Porque en general suele traer confusión. La x grande acá está representando la variable aleatoria. Es la variable aleatoria x grande, que puede ser gaussiana, normal, lo que sea. X chiquita, que a veces es t, es un valor particular que yo estoy usando en esta función de distribución para preguntarle a esta variable aleatoria, que es la que realmente tiene una distribución f grande, ¿cuál es la probabilidad que sea menor que esa x chiquita? O sea, este que está acá es un número que yo uso para calcular esta probabilidad. Esta que está acá está representando a la variable aleatoria en juego, la grande. ¿Sí? Por las dudas. Entonces, si tengo esto, y yo ahora hago un cambio de variables, como el de antes o más general, ¿no? Digo, la g de i, perdón, no la g de i, la i, la función i, antes era multiplico por a y le sumo b. Pero voy a hacer más general. Voy a armar una i que es hacerle algo g a la x. Agarro la variable aleatoria que está representada por la x grande y le aplico una función. Eso me da i. Entonces, lo que estoy viendo es que acá donde dice x, si esta función, antes lo dije al pasar, pero si esa función tiene inversa, entonces x es g a la menos 1 de esa grande i. ¿No? Esa G y la distribución de la I, cosas distintas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, Ok, sí. ok. Exactamente. G, eso hay que decirlo muchas veces. Esta G
es la función que le aplico a la variable aleatoria x para que me dé la variable aleatoria y. ¿Sí? Ahora, la función distribución de la variable aleatoria y que resulta de haberle aplicado g a x es otra cosa. Que la voy a llamar f grande de y, acá abajo. Pero no es g. G es una función inyectiva. ¿Sí? No, no, yo decía por la densidad de I que se llama G. Ah, perdón. Ok, sí, tenés razón. Podría haber elegido otra letra. Tenés razón. Pero lo que quiero hacer es esto, creo que se entiende igual, que es a esta probabilidad, acá donde dice esto, yo puedo poner g a la menos 1 de. Perdón, no hacía falta que haga esto. Yo ya tenía. Acá me dije, no, estaba bien. Donde dice x puedo poner g a la menos 1 de y. Menor que x. Pero esta es la f grande, ¿no? Ahora, si yo agarro a la f grande y la derivo, obtengo la f chiquita. Esta sigue siendo la f grande. Si derivo la f grande respecto de x, recuerden que esta función está ahí, es una g de x, o sea que en el fondo, cuando derivo acá, tengo que hacer regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué queda de este lado? Bueno, esta es la f chiquita. ¿Sí? Y del otro lado, va a quedar que la derivada de esta grande, perdón, que estoy haciendo. Bueno, la derivada de esto, esta que está acá, si yo. Estoy dándome cuenta que va a necesitar algo que no contamos antes. A ver si lo puedo activar, si no lo cuento ahora. Porque lo que quiero hacer, no sé si es evidente, es derivar y hacer aparecer acá la f chiquita, pero de i, ¿sí? Y lo que va a quedar es que la f chiquita de i va como la f chiquita evaluada en la inversa por la derivada de la inversa por la cadena. Y eso lo que me da es cómo transforma en general cualquier f chiquita de x en f chiquita de y. Y teniendo esa regla general es mucho más fácil ver la pregunta que hacía antes, porque digo, bueno, ahora agarro una función cualquiera, le meto una cualquiera y me fijo qué pasa, y lo que van a ver es que aparece en la regla de la cadena. A ver si ¿Eso no lo hacías partiendo de la f grande de i? ¿Cómo, perdón? ¿No lo hacías partiendo de la f grande de i? Sí, pero la f grande de i es lo que construía ahí, ¿no? O sea, ok, ese camino que sí, ya entiendo lo que decís. A ver, hasta acá estamos, es cierto. O ese es más corto, si yo agarro y digo que f grande de i, sí, este camino es más fácil. Es la probabilidad de que la variable aleatoria i sea menor o igual que i. Acá no puse el igual en ese punto es 0, ¿no? Y esta i es g de x, voy a pasar por ahí, ¿no? Pero como esta i es g de x, eso lo dije acá, ¿no? I es g de x, esto queda menor o igual que i. Entonces, si ahora derivo esta, que es lo que hice acá con la x, pero lo hago con la i, queda que la derivada de la f grande de i respecto de i es derivar esto, o sea, derivo de los dos lados, ¿no? Entonces esta, perdón, acá me faltó un paso, ¿no? Que es, yo puedo en esta desigualdad aplicar g a la menos 1 de los dos lados. ¿Sí? ¿Se ve si lo escribo al lado? Voy a achicar este para que se vea. Esto es la probabilidad donde dice i, pongo g de x, menor o igual que i, y si aplico g a la menos 1, la desigualdad sigue valiendo, es de que x sea menor o igual que g a la menos 1 de i. ¿Se ve hasta ahí? Sí, ¿no? Sí se ve. Entonces, derivo de este lado y derivo del otro, y ahí está la regla de cadena que buscaba antes, ¿no? Esto que está acá es la f grande de x. Bueno, antes de eso lo escribo acá. Esto es la f grande de x
en G a la menos 1 de I. ¿No? Es lo mismo, por definición, es lo mismo que... Estoy diciendo esto, nada más. Esto es esto. Entonces, si derivé de este lado y derivo del otro, la derivada de esto, ¿qué es? Es, por la regla de cadena que ya venía mencionando, lo voy a escribir en dos pasos. Es la derivada de la f de x respecto de x, pero que tiene a g a la menos 1 como argumento. Darío, perdón, eso que estás escribiendo ahora se ve cortado, Ah, qué el raro. ángulo. Yo acá tengo una pantalla en la que me veo a mí mismo y se ve bien, pero gracias por avisar. Bueno, escribo acá, igual es un renglón. Ah, entonces, No. Igual sí vale preguntar, ¿todos lo ven? claro, Yo no, también el lo resto veo está bien. diciendo que Está alt. Lo veía Ah. cortado. apretó alt. Ok, gracias. Ahí va. ¿Se arregló? Miren, esa no la tenía, ¿eh? Ahí va, gracias. Bueno, después me explican por qué la arregló eso, porque no entiendo. Te saca la barrita. Ah, la barrita era lo que te tapaba. Ok. Borra la barra negra de abajo. No sabía que ustedes veían la barra negra. Yo tenía, de hecho, protector de pantalla ahí. Bueno, lo escribo acá entonces, total termina acá. Es, si derivo esto respecto de I, ¿qué queda? O sea, tengo que esto es igual a esto, ¿no? Si derivo esto respecto de I, tengo la f chiquita de I. ¿Me dejan escribir directamente eso? No hace falta que ponga la derivada. Y si derivo eso respecto de I, que es su argumento, lo que me queda es la f chiquita de x en g a la menos 1 de I por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de g a la menos 1 de I respecto de I. ¿Sí? Esto es un menos 1. Ahí llegué. Entonces, esta forma general, que no es más que la generalización de lo que dice antes, o sea, en general, yo por lo menos no uso esta expresión, hago más el camino que hicimos antes, pero uno podría abrazarse a esta expresión y usarla cada vez que hace un cambio de variables, con una sutileza. Yo acá no demostré esto en general, porque en la forma general de hacer esto acaba un módulo. No lo voy a hacer ahora, comento de dónde viene el módulo. Uno puede hacer esto para un caso en donde G es positiva, G es creciente y por lo tanto su derivada es positiva, y hacer esto para el caso donde G es decreciente y por lo tanto su derivada es negativa. Si hacen esos dos casos por separado, van a ver que cuando G es creciente y su derivada es positiva, queda exactamente lo que escribí recién. Si lo hacen cuando G es decreciente y su derivada es negativa, queda lo que escribí recién, pero con un menos. Entonces, este menos cancela el de la derivada, y lo que termina pasando es que, ya sea positiva o negativa, la derivada de la G a la menos 1, siempre da positiva la expresión. ¿Sí? Eso se muestra así, haciendo los dos casos. Por lo tanto, estamos habilitados a poner este módulo que agregué recién, así a posteriori, solo estoy explicando por qué puedo hacer eso. Bueno, entonces, si tenés esta forma general, ahora con esta forma general podrías ensayar la pregunta inicial, que era, bueno, a ver qué pasa si esta G que estoy metiendo acá, que en realidad es la G a la menos 1, es de la forma X sobre A. Entonces, lo que te está diciendo esto es que a esta función la vas a tener que evaluar en X sobre A. ¿Se entiende lo del X sobre A? Voy a borrar acá. Darío, tengo una consulta de algo que no me quedó claro en esa regla de la cadena. Sí. Cuando te aparece la f chiquita de x, que viene de derivar la f grande de x, yo entiendo que la f chiquita es la derivada de la f grande con respecto al argumento, y ahí vos estás derivando todo con respecto a y chiquita. Entonces no entiendo, por qué, o sea, no sé si me está quedando claro cómo aparece la f chiquita. Pero si vos tenés una composición de funciones y derivás respecto al argumento de la que está adentro, ¿cómo sería la regla de la cadena de G compuesta con F, digamos, respecto al argumento de F? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Si estoy derivando respecto No, sí, sí. Porque, a ver, no puedo derivar respecto a Sí, X. sí, está bien, ya está. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Esta sí, no sí. es una función de X, es una función de X. Sí, sí, perfecto. Es la regla de cadena en una forma quizás un poco críptica, pero es eso. Bueno, esta forma entonces es general. Con esto estoy haciendo también el problema, ya les digo cuál, que se hace con esta formulita es solo reemplazar. Por eso no me gusta mucho, porque no hay que pensar demasiado si uno tiene eso. Pero en la guía hay un problema que con esa formulita sale de... Bueno, el 6 y el 7 básicamente.
el problema 7, que dice muestre que i igual a e a la x, ¿sí? Tiene distribución 1 sobre t. Lo uso como ejemplo para comentar nada más esto. Guía 3, problema 7. Muestre que i e a la x tiene una, o sea, esta tiene una distribución que va como 1 sobre t. O sea, acá pusieron t, ¿no? Me gusta este ejemplo porque ahí sí se puso recontra en evidencia lo que trataba de señalar al principio. Copié bien, ¿no? Siendo x una variable con distribución uniforme, eso es fundamental. Esta x no es cualquier cosa, sino que x es uniforme y no sé si dicen qué intervalo. No. Bueno, uniforme. Pero esta es uniforme. O sea que si uno hiciera el histograma de la x, sería una cosa así. La f chiquita de la x. Uniforme. Tiene la misma densidad constante para todo valor de x. En algún intervalo, no dice acá. Si esto fuese entre a y b, bueno, este sería a y este sería b. Ahora, fíjense esto. Presten mucha atención acá porque esto es lo que quería decir al principio y con este ejemplo se ve mucho, pero mucho mejor y está todo conectado. No salimos del tema. Es esto, en el fondo. Si agarro la variable aleatoria x que está acá, agarro estas que están acá, van saliendo por Monte Carlo, o es el resultado de un experimento, es lo que ustedes quieran con distribución uniforme. Ejemplo concreto, tiro un dado y sale el número del 1 al 6. A cada uno de esos números que sale del 1 al 6, le hago e al número, o sea, e a la 1, o e a la 2, e a la 3, e a la 4, e a la 5, e a la 6. No es el mejor ejemplo porque esa es discreta y esta es continua. ¿Sí? Pero agarro una distribución uniforme cualquiera, como, no sé, hay muchas. Ricardo tenía la teórica daba un buen ejemplo, que era qué pasa si estoy midiendo con un CCD y con un microscopio. Decía, entonces, cuál era el error, no sé si se acuerdan de la teórica, si uno tenía una cuadrilla así, cuál era el error de que un fotón caiga acá. Como puede caer en cualquier lugar del retículo del píxel, y yo no sé en cuál, el error era uniforme, y por eso el error iba como b menos a sobre raíz de 2. No importa, lo comento porque el otro día escuché a Ricardo decir eso. Pero es un ejemplo válido. Tengo un detector que no sabe si las partículas llegan, o sea, entre acá y acá no sabe dónde llegó. Cualquier lugar le da igual. Entonces tengo que asumir que es uniforme la distribución. Es un ejemplo. Pero tengo una variable aleatoria con distribución uniforme. Creo que no hay problema en que ustedes fijen esa idea. Todas saben que es una distribución uniforme. Bueno, lo que no es evidente, me parece, y lo digo porque en general noto que no es evidente, en diferentes cursos de estadística es algo que cuesta terminar de digerir, y yo creo que hoy no alcanza para eso y vamos a insistir con esto, es que si agarro a esas variables aleatorias, que son realizaciones de una distribución uniforme, y las pongo como argumento de una exponencial, y con eso me armo un nuevo histograma, con lo que sale a ser e a la, los numeritos que están acá, el histograma que sale no es e a la x. No es una cosa así. No es. Por el contrario, es 1 sobre t. Es una cosa así. Esta es la f de i. Entonces, e a la x me da 1 sobre t. Bueno, me parece que es altamente no trivial, entonces, advertir cuál es el efecto sobre la forma de la densidad de probabilidad que tiene un cambio de variables. No lo es. Bueno, ¿cuál es la respuesta a cómo cambia la forma de la distribución? Esta que está acá. Si vos querés saber cómo es la distribución de la nueva, cómo afecta a multiplicar por una constante, yendo a la pregunta que motivó todo este desarrollo, tenés que agarrar la que tenés, evaluarla en la inversa de la función que pensás usar para hacer el cambio de variables, y multiplicar por el módulo de la derivada de la inversa de esa función. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto podés agarrar una variable aleatoria cualquiera, multiplicarla por a, o sea, decir g de x es multiplicar por a, fijarte que la inversa va a ser dividir por a, entonces, cuando hagas la derivada respecto a y te va a quedar 1 sobre a acá. Entonces, lo primero que puedo decir a la pregunta que originó todo esto es siempre va a aparecer ese factor como normalizando. Ahora, ¿qué efecto tiene acá al final? Es el que le dé la inversa de la función. ¿Ves que era altamente no trivial ver qué pasaba? Lo que pasa tiene que ver con cómo entra ese parámetro que usaste para multiplicar en la inversa de esa función.
Ahora, en el caso lineal, que era el que vos preguntabas, bueno, sí, en el caso lineal va a estar dividiendo acá, y entonces va a estar como renormalizando el argumento de la función distribución de la variable original. Pero no quiero seguir por ahí porque debe haber mucha gente colgada de la explicación que la agarró y que se le va si sigo por ese lado. No quiero seguir por otro lado más que el que más importa acá, y es entender que aplicar una función a la variable aleatoria no me da una distribución que va como la función que apliqué, en absoluto. E a la x da 1 sobre t. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es cambiando la variable aleatoria, no su función distribución con esta pinta. La función distribución va a cambiar, por supuesto. ¿Cómo va a cambiar? Así. Y es, como ven, altamente no trivial predecir exactamente cómo queda. O si quieren que les diga una forma trivial, que no me parece tampoco, siempre es la inversa de la primitiva. Es una forma corta de decir todo lo que acabo de decir. La inversa de la primitiva de la función que usé es la que describe la nueva distribución. Pero es esta. Vamos. Si hay alguna pregunta, háganla ahora. Yo quiero moverme al problema que sigue. Con esto hacen el 1, el 2, el 4, el 7 y el 8. No, y el 6. Todos esos problemas, esos 4 problemas salen con esta discusión sin necesidad de nada más. El 2, recuerdo, no lo voy a hacer, pero les recuerdo que en el 2, además de usar un poquito esto, hay que usar Chebyshev. De hecho, se puede no usar esto para hacer el problema 2. No hace falta usar esto. Pero sí hace falta para el ítem B usar Chebyshev. Para el ítem A hay que usar lo mismo que el problema 4 y el problema 1. Entonces, por eso el problema 1, 2, 4 tienen mucho en común. El 6 y el 7 tienen esto que acabamos de hacer. Nos quedan, entonces, el 3 que ya lo hice. La clase pasada, el problema 8, que lo voy a discutir después del intervalo. El problema 9 es simplemente hacer la transformada de Fourier de la gaussiana. Voy a dar un... Me gusta ese que flash de Juan Cruz, porque ese que flash, si es por lo que yo estoy pensando, significa que se entendió que no sea lo que esperabas. A ver, abrí el micrófono y contame, Juan Cruz, vos que no tenés problema en hablar. ¿Por qué que flash? No, sí. O sea, para mí debería dar lo que es. Para mí es obvio, pero claramente no. ¿Y qué era obvio? Que si aplicabas E a la X te quede E a la X. E a la X. Sí. Bien, ¿viste? O sea, eso era lo que yo obviamente hubiera esperado. Pero exactamente, bueno. Yo sé que esperabas eso. Ya nos conozco. Pero nada puede ser tan fácil en este Yo mundo. estuve por ahí. Pero por eso, y quiero con esto ganar confianza, la siguiente confianza quiero ganar. Cuando les digo, si te pensaste que entendiste y no te está haciendo nada ruido es porque no entendiste, es porque no estaban en la situación en la que, por ejemplo, Juan Cruz confiesa ahora. Juan Cruz dice, sí, es un flash. Yo esperaba que pase lo que vos me decís que esperabas que pase. Entonces, cuando algo dice, no, obvio, si aplicás la función pasa eso, y yo les aviso, miren que no, y si les parece que es obvio, entonces no se entienden, confíen porque eso va a empezar a pasar mucho. Va a empezar a pasar mucho en donde hay dos formas de entender lo que se está diciendo. Una que parece obvia y está mal, y una que no es para nada obvia y está bien. En ese segundo caso es en el que tenemos que trabajar, y la forma de trabajar en ese caso es reconocerse en el primero, en el que me parece obvio, pero me están avisando que no lo es. Sí, ¿habrá alguna función a la que aplicar la distribución tenga la forma de la función? Me encanta la pregunta. No me voy a meter ahí ahora, pero lo dejo como ejercicio, si querés. Y lo charlamos la próxima o más adelante. ¿Hay alguna función? Fíjate que pasa, la pregunta es doble, ¿no? O sea, tu pregunta podría ser, ¿hay alguna función que aplicada a una distribución tenga la forma de la distribución? Todos leen la pregunta de Marco, ¿no? Está buenísima la pregunta. Con esto que puse acá abajo, se recontra puede estudiar el problema que estás planteando, que me gusta mucho. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 12:15. Estamos bien. Entonces, no hablo más del problema 1, no hablo más del problema 4, no hablo más del problema 3, y no hablo más del problema 2. Ahí es donde alguien preguntó Chebyshev. En el ítem B del problema 2 hay que usar Chebyshev. En el ítem A simplemente es una vuelta de tuerca al problema 1. Y en el problema 2 me voy a permitir agregar un tercer ítem, que si quieren anoten, o subo la página a la versión actualizada con este tercer ítem, que es, el tercer ítem diría así, y si nos dicen que además la distribución que caracteriza la respuesta del detector es unimodal,
sea, en el ítem B nos dicen que no es gaussiana, que es desconocida, pero tiene resolución sigma. En el ítem C digo, y si además de no ser gaussiana y tener resolución sigma, nos dicen que es unimodal, ¿puedo decir algo más sobre cuántas veces por sigma tengo que multiplicar para acotar a X? Bueno, queda para que quien quiera, es optativo, claramente, piense en ese caso. Si agregar que la distribución es unimodal nos permite acotar mejor el unimodal que tiene una sola moda, ¿no? O sea, que tiene un solo máximo la PDF, ¿sí? Que no tiene más de un máximo. Ricardo hizo un comentario sobre esto, y ahí la ayuda sería desigualdad de Vysochansky. Dije Vysochansky. Sí. Bueno, listo. Quiero entonces pasar al problema 5, porque Ricardo lo planteó en la teórica. Es un problema que Ricardo a veces hace en la teórica y que es muy interesante para obtener una distribución, que es el ejemplo por excelencia de cuando las cosas no funcionan. Teorema central del límite, que parece que es la explicación a todo, bueno, con esta función se destruye, no aplica. El teorema está bien escrito y contempla el caso de esta distribución, que es la distribución de Cauchy o lorentziana, en donde la varianza no está bien definida y como consecuencia el teorema central del límite, del que vamos a hablar en la guía 5, pero ya viene apareciendo, no aplica. Así que está bueno tenerlo desde ahora. Vysochansky, sí. Así como lo escribió Nicolás, solo que al final va una I y una J. Entonces, el problema 5, estamos en la guía 3. Problema 5. Ya está planteada en la teórica, ¿sí? Así que vamos a ir un poquito rápido. Y básicamente dice esto. Dice, imagínense, creo que no está exactamente así planteado, pero es el mismo problema, que en el punto menos AB pivotea una aguja, un puntero láser, lo que quieran, una barra que corta al eje Y en algún lado, acá. ¿Sí? Puede pivotear alrededor de este punto. Entonces, como puede pivotear alrededor de ese punto, vamos a decir que se mueve. Vamos a definir a este como el ángulo θ, el ángulo que la barra forma con la horizontal. ¿Sí? Se ve bien la barra. Y θ va a poder ir entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Podrían definir el ángulo diferente y que vaya de 0 a pi, no cambia nada. Lo voy a definir respecto el 0 acá. Entonces por eso esto es pi sobre 2 y más pi sobre 2. Y está claro por qué no tengo en cuenta los otros casos, ¿no? Porque o sea, si corta del otro lado es simétrico el problema. Con esto me alcanza para lo que quiero hacer. Entonces, es un ejemplo más de lo que venimos charlando y que ayuda mucho a construir o a deconstruir la idea que queremos deconstruir en esta clase. La idea que por default, por intuición, la mayoría traemos que es, y si tengo una variable X y le aplico una función f, lo que queda tiene f de x que distribución. No tiene, ya vimos dos casos y este es el tercero. Y entonces, para eso vamos a decir, ¿qué distribución tiene la variable aleatoria θ? O sea, la f de θ. Bueno, si esto no está condicionado de ninguna manera y la aguja o la barra o el láser o lo que quieran que sea gira sin preferencia, es como la rueda de la fortuna que tenía en este agujerito, ¿no? No tiene un valor favorecido. Esta lo tenía, pero no lo tiene en general, si esto está bien hecho. Entonces, si no lo tiene, ¿qué es? Es uniforme. ¿Y qué significa que sea uniforme? Significa que, lo voy a dibujar acá, porque me interesa más el dibujo que, en este problema me interesa más el dibujo que la cuenta, ¿no? La vamos a hacer la cuenta, pero quiero que presten mucha atención al dibujo. Entre menos... dije que iba entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, así que lo voy a hacer así. Esto es menos pi sobre 2 y esto es pi sobre 2. Entonces, si se mueven entre estos dos valores, no hay chances de que valga menos o que valga más de pi sobre 2. Solo puede valer algo en el medio, entre este valor y este. Y como no tiene un ángulo preferencial, la densidad de probabilidad, la f chiquita de x, tiene que ser uniforme. Le da igual cualquier valor.
en ese intervalo. O sea que la f chiquita es la uniforme entre esto y esto. Pero, como toda f chiquita, integrada en todo el rango, ¿cuánto tiene que dar? 1. Perfecto. Esta integral tiene que dar 1, pero va entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. O sea que la base vale pi, entonces la altura es 1 sobre pi. Quien quiera hace la integral, pero es un rectángulo, ¿no? O sea, si la base vale pi, la altura es 1 sobre pi para que pi por 1 sobre pi de 1. Entonces, esta distribución es la distribución 1 sobre pi para t perteneciente al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Y vale 0 afuera, ¿no? Vale 0 afuera. Esta es la f chiquita. Esta es esta. Y esto es θ. Ahora, ¿qué pasa con la f grande? Esto ya lo hicieron con Ricardo, me estoy acordando, así que voy a ir muy rápido. Ricardo hizo el uniforme. Ya está. La clase del viernes pasado. Está hecho en la teórica. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, esta es la integral de la otra, así que cuando llego a pi sobre 2, estoy integrando un 0, da 0. Cuando llegue acá, por definición, ¿se acuerdan que la f grande tiene que cumplir 3 condiciones? Entre ellas está que sea continua a derecha, que llegue hasta 1, ¿no? O sea, que en el máximo valga 1 y que en el mínimo valga 0, eso es muy importante, y en el medio es la integral de eso, que da una cosa así. Y Ricardo mostró que esta f grande entonces se puede escribir como t menos b sobre b menos a, que no hace falta usar ningún algoritmo raro, o sea, tiene que quedar claro que lo que tengo que hacer es dar la pendiente de esta recta, y nada más. Entonces, si esto es pi sobre 2, esto también, pero esto tiene que ser 1, esto es muy importante. Cuando calculan una f grande están integrando una f chiquita, así que queda definida a menos de una constante. Esa constante importa y mucho. No en este problema, porque vamos a trabajar con la f chiquita, entonces esa constante, si se la olvidan, después derivan y se va. Pero si les pedimos la f grande en algún problema, la f grande tiene que cumplir que en el mínimo vale 0, que sería de acá, y en el máximo vale 1. Y para que en el máximo valga 1 y en el mínimo valga 0, hay que ajustar la constante que resulta de integrar la f chiquita. Me refiero a que esta f grande, de θ, sale de, cuando integra acá hasta acá, va a dar 0 si t es menor que pi sobre 2. Si estoy en el intervalo, ¿qué va a dar? Bueno, tiene que valer 0 acá, o sea que a t en menos pi sobre 2 tiene que valer 0, entonces es t más pi sobre 2, déjenmelo escribir así. Si t pertenece a... Y va a valer 1 si t es mayor que pi sobre 2. Esto que hice acá, una forma fácil de chequearlo es, bueno, tiene pendiente 1 sobre pi, a ver si está bien. En 0, ¿cuánto vale? En menos pi sobre 2, perdón. En menos pi sobre 2, esto da menos un medio más un medio, 0, perfecto. Y en pi sobre 2, ¿cuánto da? En pi sobre 2 da un medio más un medio, 1, bien. O sea que está bien conectada acá. ¿Sí? Y que la pendiente es 1 sobre pi, bueno, es 1 sobre pi. Es la pendiente de la recta. Obviamente, en el caso más general, esto que acabo de hacer acá es integrar el 1 sobre pi. Integro 1 sobre pi, ¿qué me da? T sobre pi, más una constante. Eso sería el camino más formal del universo. En este caso no tiene mucho sentido porque es una constante, pero en el caso más general es lo que hay que hacer. Hay que integrar 1 sobre pi, me da t sobre pi y más una constante. ¿Y cuánto vale esa constante? Lo que hace falta para que sea continua a derecha. Bueno, para que empalme bien acá y acá me alcanza a consumar un medio, así que es lo que le pongo a esa constante. Y esta sí es la f de grande, que recuerden, esta sí es la que habla de la probabilidad de que θ tome un valor menor o igual que t. Esta no es la probabilidad, su integral es la probabilidad. Esta es la densidad de distribución. Listo. Estoy acá. ¿Qué puedo hacer si lo que quiero, no nos olvidemos, es la función de distribución de la variable aleatoria i que representa el lugar donde esta barrita corta el eje? Otra cosa, yo hasta ahora no me metí con eso. Solo estoy hablando de qué distribución tiene
la variable aleatoria tita, que es uniforme la densidad y tiene esta pinta la f grande. Bueno, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que recién, ¿no? El mismo camino, casi que quizás tiene más sentido que se los deje hacer, pero a ver, si puedo discutir igual las cosas, lo hacen ustedes, pero si no me deja discutir, lo voy a hacer yo. Voy a agregar un par de condimentos. Porque lo que no queremos que pase, y un poco está pasando, y las consultas dan cuenta de eso, es que estamos haciendo muchos problemas en la práctica. Y eso está dejándoles sin problemas. Por supuesto, hay un montón de parciales. ¿Sí? Desde el 2015 hasta acá, yo habré hecho más de 12 parciales. Así que tiene incluso parciales hechos por mí, que va a tener segura esa impronta el parcial que les tomemos. Digo, no va a ser solo hecho por mí, los ayudantes, por supuesto, también aportan, Ricardo muchas veces también, pero digo, tienen más de 10 parciales hechos por esta cátedra para mirar. Y en cada uno de esos parciales, 4 problemas, 3 para estudiar. Vayan ahí, están buenos y les da otra sensación de cómo son los problemas que no se salen de los contenidos de la guía, pero quizás miran los mismos problemas desde otro lugar. Entonces, como dicen por ahí, quiero sacar la distribución de esto. Y entonces, lo que hay que hacer es relacionar tita con i. ¿Podemos usar una expresión que está recién? Sí. Podemos. Dije que no me gustaba mucho porque es una receta, ¿no? Y uno puede hacerlo a mano eso. Lo escribí así en forma general para que vean que hay una forma cerrada y que además permite discutir la pregunta que planteaba. Y la podemos usar, no está prohibido. Pero fíjense esto. ¿Cuál es la relación entre i y tita, ¿no? La tangente de tita es i si yo me parara en a igual a 1, ¿no? En realidad es tangentes opuestos sobre adyacente, entonces es i menos b sobre b menos a, ¿no? I menos b sobre b menos a. Dije b, no, perdón, sobre menos a. I menos b es esto sobre esto que vale a. Apareció de vuelta. Bueno, entonces, yo sé cómo es la f grande de tita. ¿Puedo sacar cómo es i? Hay que hacer lo mismo que antes. Lo mismo literal, por eso me está dando un poco de lástima hacerlo. Ya hice la f grande. Punteo 2 cosas más y lo terminan. ¿Les parece? ¿O quieren que, si quieren que lo haga, me voy a ocupar del pizarrón, lo hago? A ver, votos, a favor o en contra. Lo hacemos con detalle, les queda para hacer. No tiene nada nuevo que no haya tenido el problema que hicimos antes. El problema 7. Prefiero hacerlo yo, dice Diana. ¿Alguien más que va con Diana? Piden. Que quede. Bien, que quede. Bien, me gusta esa actitud. Atención. Bien, lo único que voy a decir por las dudas es que casi que cualquier cosa que diga es resolverlo, porque quedan 2 renglones. Listo, háganlo y si genera problemas. No entendí si la tangente es f grande. No. La tangente no es f grande. Pará, eso me hace pensar que tengo que decir más cosas entonces. Yo tengo la f grande de tita. Esta ya la escribí en el pizarrón anterior. ¿Y qué queremos? O sea, de acá... Perdón, porque, no, me parece que está mal, entonces por eso me llamaba la atención. Ok. No te entendí, perdón. Mal yo, me pareció escuchar que dijiste que la tangente era la f grande y por eso me llamaba la atención, no entendía de dónde había sacado eso. No. Pero por eso digo, yo que escuché mal me parece. Bueno, de hecho la f grande de i va a ir como el arco tangente, si querés un dato más. Tenemos esto, que lo hice en el pizarrón anterior, y quiero ir hasta acá. Así que hay que escribir, o sea, ¿qué hace falta? Con esta hay que ir a la f de i, y con la f de i a la f chiquita. Listo, ya está, terminó. Son 3 renglones. Queda, la mayoría dijo queda y nadie dijo que no.
claro, la F grande es la lineal, totalmente, como dice Julián ahí. La F grande es la lineal porque la F grande es la que... La F grande de tita es la que borró recién, ¿no? La F grande de I, habrá que hacer el cambio de variables que hice en el pizarrón del anterior. Claro, sí, sí, o sea, la F grande de tita la sacaste cuando integraste la F chiquita. Exacto. Claro, ok. Por No, no, esa- escuché por mal esa- y no entendía por qué de repente No, era... perfecto. Entonces sí entendiste. Bueno, es algo que yo haya dicho eso. No es lo que pienso, pero bueno, puede haber sido un lapsus. Si, entonces tengo esta del pizarrón anterior, pueden calcular esta a través de un cambio de variable y a partir de esta derivando tienen esta. Listo, ya está. El resultado, sí, lo escribo acá, la F chiquita de I es la Cauchy, que da esto, y en este caso es 1 sobre 1 más T4. Van a pasar por la arcotangente, y derivar la arcotangente es 1 sobre 1 más T cuadrado, ¿no? Esto viene de la derivada de la arcotangente. Bueno, esta distribución tiene otro condimento muy interesante. Primer condimento no tiene varianza. Eso también quedan invitados todos a hacer, que es calcular la esperanza y la varianza de esto. ¿Sí? O sea, integrarla multiplicada por la variable aleatoria y por la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza, que es calcular la varianza. Y van a ver que no tiene varianza bien definida, que es integral, no se puede calcular. Esta distribución no tiene varianza y por lo tanto sobre ella no aplica el teorema central del límite, del que vamos a hablar en la línea 5, pero adelantamos que lo que nos dice es que si una variable aleatoria es suma de muchas variables aleatorias, su distribución, la de la suma de muchas, tiende a ser gaussiana. Bueno, si cada una de esas muchas que sumo es de Cauchy, por más que sume infinitas de Cauchy, no se hace gaussiana, porque Cauchy no tiene varianza bien definida. Lo digo de vuelta. La distribución de Cauchy, sobre ella no aplica el teorema central del límite porque no cumple tener varianza bien definida. ¿Cuáles son las consecuencias? Que a diferencia de lo que pasa con distribuciones de varianza bien definida, o mejor dicho, con variables aleatorias cuya distribución tiene varianza bien definida, y esto es que la suma de muchas de ellas da lugar a una nueva variable aleatoria cuya distribución tiende a ser gaussiana, cuando más sumo, en la de Cauchy eso no pasa. Por más muchas variables aleatorias con distribución de Cauchy que sume, la suma no se vuelve gaussiana. No aplica el teorema central del límite porque no cumple una de las condiciones que es tener varianza bien definida. Mírenlo calculando la esperanza y la varianza. Es una cuenta un poquito fea, pero alcanza con saber que no tiene varianza bien definida, ¿sí? Listo. Y Darío, tengo una pregunta, si nos puedes tirar un spoiler. ¿Qué distribución tiene la suma de Cauchy. esas? Si mal no recuerdo, es Cauchy también. No deja de ser Cauchy. Lo voy a chequear, pero estoy casi seguro que no deja de ser Cauchy. Y ahora que me decís eso, voy a aprovechar para hacer un comentario y hago el intervalo ahora, y después hacemos el problema 8 y comento sobre el 9, 10 y 11, que son los que faltan para terminar. El 8 voy a hacer el ítem A nada más, te van a quedar los otros a ustedes. Hago el intervalo después en este comentario. ¿Sí? Este comentario que quiero hacer tiene que ver con tu pregunta. Y es un problema muy interesante que ayuda a poner más fichas en este concepto que hoy hay que deconstruir. La deconstrucción de la clase de hoy ya quedó clara cuál es. Y lo que quiero mostrar es esto. Si uno tiene una distribución gaussiana, y dice, quiero ver si la distribución gaussiana, que tiene una forma muy rara, qué sé yo, esto está en mu, acá vale sigma, bueno, quedó un poquito bajo sigma. Sigma queda más o menos, la altura en la que hay que cortar para que sea sigma es más o menos un 60%. O sea, esto es un 60% de todo esto. Tiene que estar arriba de la mitad. Sigma. O, si quiere más fácil, quedaría esto sea 68. Esto es mu menos sigma y esto es sigma más mu. Estoy en esta situación y digo, quiero ver si puedo aproximar bien una gaussiana con la suma de 2 de Cauchy. Y van a ver que pueden hacer eso. Pueden poner una en Cauchy con otra Cauchy arriba y les va a quedar una cosa así. O mejor, si se lo ajustan bien, da más lindo. Entonces, la suma de distribuciones de Cauchy me permite representar bien una distribución gaussiana. Pero acabo de decir que la suma de variables aleatorias con distribución de Cauchy no da gaussiano, porque el teorema central del límite no vale. ¿Hay una contradicción entre esas dos cosas que acabo de decir? Las voy a decir de vuelta. Primera premisa, recontra confirmada, ¿no? O sea, las dos cosas que estoy diciendo son ciertas. Lo que estoy preguntando es si se contradicen. La primera es, la suma de variables aleatorias con distribución de Cauchy
no da una gaussiana. Pero la función de distribución de la gaussiana bien se puede modelar con la suma de dos funciones de distribuciones de Cauchy. Salvo las colas. En las colas falla un poquito. Pero falla bastante menos de lo que yo dibujé acá. Da bastante mejor. ¿Podrías repetir esa última parte, Darío? Dijiste función de distribución, o sea, ¿te referías a la densidad? Claro, esta es la, suma de dos probability distribution function de Cauchy. Me parece que en una estás pensando en la suma de distribuciones y en la otra la distribución de sumas. Va La por ahí. distribución de suma de variables o suma de distribución de dos variables. Exactamente. Exactamente. Esta que está acá es una gaussiana. A ver. Lo que digo es que la función gaussiana, o sea, la 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma por e a la menos un medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Esta es la gaussiana más general que uno puede tener, la normal mu sigma. Esta función, que es esta que está acá, se parece como función a la suma de 2 de Cauchy, o sea, a la suma de 2 que son Cauchy, que de hecho no tienen que estar centradas, o sea, acá falta información, pero uno puede multiplicar acá por un parámetro. Se puede toquetear esto y no deja de ser de Cauchy por eso, ¿sí? Porque alguien podría decirme, ¿qué significa sumar 2 de estas? Si ahí tenés una sola. Bueno, es que en realidad uno puede tener un parámetro acá metido, esto puede ser así, y puede meter un parámetro más, y no por eso deja de ser de Cauchy. Lo importante es que yo lo que estoy diciendo con este dibujo es que esta función se puede modelar como la suma de 2 de estas, con distinto peso. O sea que, lo voy a escribir acá, que yo podría hacer a sobre a más t cuadrado más b sobre b más t cuadrado, cada una con un factor de peso diferente, ¿no? O sea, acá hay una normalización que hace falta ponerle para que esta sea una Cauchy que depende de A y de B. No estoy siendo preciso con estos numeritos, ¿sí? No se queden con estos numeritos. Sí quédense con que esto tiene la pinta de la distribución de Cauchy y esto también, y la suma de dos Cauchy me permite modelar la forma que tiene una gaussiana. Y eso es cierto y lo pueden hacer con la compu. Prueben. Pero antes dije que la suma de variables aleatorias con distribución de Cauchy no es gaussiana. No vale el teorema central del límite y lo vamos a ver con más detalle. Bueno, son dos cosas distintas las que estoy diciendo. Una cosa es que la forma de la f chiquita de la gaussiana se parezca a la forma de la suma de dos f chiquitas de Cauchy. Eso no quiere decir que sumar dos variables aleatorias con distribución gaussiana tenga distribución de Cauchy. De hecho, la suma de dos gaussianas es gaussiana. Y eso se recontra puede demostrar. ¿Sí? Eso primero que decís, ya podríamos verlo antes de hacer esta materia, digamos. Es cosa de dos funciones. Totalmente. Lo primero que digo no tiene que ver con la materia. Yo le podría dicho, tengo esta función y tengo esta. ¿Te fijas si se parecen? Uy, sí, mira, se parecen un montón. Tuneando fino estos parámetros de acá. Y vas a poder encontrar parámetros de estos que no invalidan decir que esto es una lorentziana o una Cauchy, que hacen que la suma de dos de ellas dé muy parecido a una gaussiana. Y tenés razón, no tiene que ver con estadística eso, es una comparación de funciones. Resulta que las funciones que estoy comparando son precisamente la densidad de probabilidad de la gaussiana y la de Cauchy. Pero, ok, son funciones. Eso no significa entonces que la suma de variables aleatorias con distribución gaussiana de Cauchy. De hecho, da gaussiana. ¿Sí? Sería un ajuste, sí, como dice ahí Santiago. Bien, entonces, hacemos el intervalo ahora, son menos 20, a la 1 en punto volvemos. En este intervalo, sí descansamos todos, ¿está bien? Y a la 1 volvemos, les cuento el problema, el ítem A del problema 8. Y función generatriz, que quedó para la práctica. Y si queda un tiempito después hacemos consultas, pero quizás hoy no haya mucho tiempo para consulta y sí la próxima.
¿Está bien? Pero si hay consultas, creo que el tiempo lo voy a aprovechar para hablar del computacional. Me parece que la mayoría está con eso. Así que hagamos así. Ítem, después del intervalo, a la 1. Ítem A de problema 8, función generatriz y consultas del computacional. Espero que la hora esa alcance. Nos vemos a la 1.